Hola, buenos días, buenas tardes, perdón. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Todos están bien? Ya, todos sean bienvenidos. Bienvenido a este seminario bíblico a nuestra iglesia, Misión Palabra de Vida. Estoy muy agradecido a mi Señor porque el Señor también nos permite esta ocasión para aprender la palabra, la Biblia. Dios invita a toda la persona delante de la Biblia. Conforme a la Biblia tenemos que creer en Dios, conforme a la Biblia igual tenemos que ir al cielo eterno. Entonces nosotros invitamos a todos ustedes para que sean salvos por medio de la Biblia. Si escuchan bien, desde hoy día hasta el séptimo día, todos ustedes pueden entender exactamente la verdad sobre salvación. Nosotros nacimos en esta tierra para obtener la salvación, la vida eterna. Pero Jesús vino a la tierra para darnos la salvación, la vida eterna. Pero el problema es que mucha gente no tiene interés en obtener la vida eterna. A pesar de que participan en la iglesia, creen en Dios, la mayoría de las personas no entienden sobre la verdad de nacer de nuevo. Si ahora mueren, ¿ustedes tienen convicción para ir al cielo o no? Participando a la iglesia por mucho tiempo, creyendo en Dios muy bien, todos nosotros podemos ir al cielo o no. Muchos quieren ir al cielo eterno, igual muchos creen en Dios, pero no entienden exactamente la verdad para ir al cielo eterno. Hoy en este seminario bíblico yo voy a explicar esta parte. Tenemos que nacer de nuevo, tenemos que recibir la salvación, son iguales. Espero que escuchen con mucha atención, por favor. ¿Cierto? Ya, con la oración empezamos. Dios Padre, que es santo y misericordioso, te damos gracias. Señor, te agradecemos por habernos dado esta oportunidad tan grande para obtener la vida eterna, salvación verdadera por medio de la Biblia. Señor, nosotros estamos aquí a escuchar tu palabra preciosa. Abre nuestros corazones, oídos, para que todos nosotros podamos obtener la salvación, la vida eterna, por medio de tu palabra preciosa. Dándote gracias, oramos en el nombre de Santo Jesucristo, que nos ama. Amén. Ya. Primero, yo voy a presentarles sobre nuestra iglesia Misión Palabra de Vida. Nuestra iglesia no es una secta, así que no se preocupen, por favor. Nosotros no tenemos alguna doctrina, alguna enseñanza específica. Conforme a la Biblia, todos nosotros tenemos que recibir la salvación, conocer a Dios. Para ti, ¿cómo es Corea? ¿Un país con la potencia económica y la tecnología avanzada? Desde el K-pop hasta el K-drama, ¿un país con la potencia de contenido que lidera la cultura mundial? Todo es correcto, pero Corea es un país que está predicando el Evangelio más activamente en la bendición de Dios. Y en centro de la predicación está la misión de la palabra de vida. Hace 40 años, la misión de la palabra de vida ha brotado el Evangelio en 10 ciudades de todo el país. Fue un corto tiempo, pero con la obra maravillosa del Espíritu Santo, República de Corea ha crecido como un centro del Evangelio. En Corea, se está predicando el Evangelio como en Seúl, Incheon, Daejeon, Gwangju, y etc. La misión de la palabra de vida que predica el Evangelio por toda la República se reúnen cada verano en un lugar.
Aquí, en Centro Galileo, realizamos el retiro de verano y juntamos todo el corazón para el Evangelio. Cada año renacen muchas almas en donde miles de los hermanos se reúnen para juntar el corazón y servir juntos. La historia de la iglesia primitiva, que recibían la salvación unas miles de personas en una vez, se está continuando en este lugar actualmente. La obra del Evangelio para todo el mundo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Según la palabra que dice que prediquemos la palabra a todo el mundo, la misión de la palabra de vida está predicando el Evangelio a todo el mundo. Asia y Oceanía. Europa. América del Norte. Sudamérica. Y a África. Estamos predicando a todo el mundo. Y la maravillosa obra del Evangelio que comenzó con el retiro de verano de Corea también está continuando en varios lugares de todo el mundo. El Evangelio sigue obrando apasionadamente por medio del retiro de verano en Mongolia, Filipinas, Estados Unidos, México, Ecuador, África y etc. Desde que la semilla del Evangelio fue sembrado y hasta que el Evangelio se ha predicado a todo el mundo, el Señor ha estado con nosotros. A través de la misión de Palabra de Vida, la historia de la vida continúa incluso ahora. Si estás con la misión de la Palabra de Vida, también tu alma puede renacer. La misión de Palabra de Vida para tu alma. Bienvenidos de nuevo a todos ustedes que participan en este seminario bíblico. Este seminario bíblico se ha realizado hoy día durante 7 días. Yo vine de Corea del Sur, muy lejos, ¿cierto? Está muy lejos. ¿Por qué razón yo vine de Corea del Sur hasta aquí Chile? Ya. La razón por la que yo vine aquí hasta Chile es predicar la palabra del Señor, la Biblia. Todos dicen que la Biblia es la palabra de Dios, pero cuando converso con mucha gente, muchas personas igual no conocen exactamente sobre Biblia. Ya no sé cuántas saben ustedes de la Biblia, pero conforme a la Biblia tenemos que obtener la salvación verdadera. Para enseñarles la verdad importante para ir al cielo eterno, ¿cierto? Yo no vine aquí para predicar alguna doctrina, alguna enseñanza. Ya en este mundo existen muchas religiones. ¿La religión podría darnos la felicidad verdadera o no? ¿Sí o no? La religión no puede darnos la felicidad verdadera. Igual también en este mundo están muchas sectas en cristianismo. Ya, cristianismo también puede ser un tipo de la religión. A mí no me gustaba la religión, tampoco cristianismo, porque yo era incrédulo. Pero cuando yo escuché seminario bíblico, cuando yo aprendí la Biblia, cuando recibí la salvación por medio del seminario bíblico, se cambió totalmente mi pensamiento y el propósito de mi vida. Muchas personas piensan que la Biblia es un libro que no es confiable, ¿cierto? También alguien dice que la Biblia es un libro moral, mito, nada más, leyenda. Y también hay mucha gente que insulta la Biblia.
Pero maravillosamente la Biblia se difundió por todo el mundo y delante de nosotros está puesto esta Biblia. ¿En este mundo existe algún libro como la Biblia? No existe. Mucha gente obtiene la salvación, la esperanza verdadera por medio de la Biblia, pero la religión no nos da la esperanza verdadera. La religión es una cuerda que nos ata, ¿cierto? Si les doy conclusión sobre este seminario bíblico, la Biblia no es un libro relacionado en este mundo. Solo entre todos los libros, la Biblia es el único libro que descendió del cielo eterno. Ya muchas personas escribieron muchos libros, pero según sabiduría humana, ¿cierto? Fueron escritos muchos libros, pero igualmente la Biblia, los hombres escribieron la Biblia, la palabra de Dios, pero ellos escribieron la Biblia de Dios. Dios le hizo enseñar, le hizo entender, le mostró. Entonces ellos como escribieron la palabra de Dios, no escribieron su sabiduría. Solo la Biblia es el único libro que descendió del cielo eterno. En este mundo existen muchos mitos y leyendas. ¿Nosotros podemos creer en las leyendas de este mundo? Ya según la leyenda de Corea, el antepasado de todos los coreanos eran osa, un animal. Un hombre y osa se casaron, entonces engendró un antepasado de todos los coreanos. Muy divertido, ¿cierto? Pero nadie cree. ¿Por qué? No tiene razón. Ya. En este mundo existen muchos mitos y leyendas. También muchos libros tratan sus propios estudios, pero tratan solamente las cosas terrenales. Las cosas terrenales. Pero solo la Biblia trata las cosas celestiales, del cielo eterno. La Biblia es el regalo de Dios, único regalo de Dios. En la Biblia hay voluntad, corazón de Dios, ¿cierto? Y también en la Biblia está escrito la historia humana, pasada, presente hasta futuro. En Génesis dice que Dios creó este mundo, pero el último libro, Apocalipsis, dice que Dios ya destruyó este mundo. Delante de Dios, este mundo ya desapareció. Nosotros no podemos verlo, pero Dios ya sabe, ¿cierto? Por esa razón, por lo menos toda la persona tiene que aprender la Biblia sinceramente por lo menos una vez. Es muy importante entender el núcleo de toda la Biblia. ¿Cuál es el núcleo de toda la Biblia? ¿Alguien sabe? Ya muchos creen en Dios, confiando en milagro, sanación, lengua, otras cosas. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es el núcleo de toda la Biblia? Evangelio. ¿Cómo un pecador puede ir al cielo eterno? ¿Ustedes tienen convicción para ir al cielo eterno? Si el cielo y el infierno existen, ¿cómo un pecador puede ir al cielo eterno? ¿Con arrepentimiento? No. ¿Con bautismo? Tampoco. En la Biblia no hay ningún versículo que podemos ir al cielo eterno con bautismo, tampoco arrepentimiento. Ya. En la Biblia están incluidos muchos contenidos: creación, juicio, la vida eterna, la vida cristiana, la historia humana, el pueblo de Israel, milagro. Están incluidos muchos contenidos en la Biblia. ¿Entiende o no? Pero entre todos, solamente el núcleo de todas estas necesita estas cosas, pero para explicar el núcleo de toda la Biblia, para ir al cielo eterno, ¿cierto? El núcleo de toda la Biblia es la manera de que cómo un pecador puede ir al cielo eterno. Yo no puedo darles la riqueza y oro, plata, porque estoy pobre, pato. Ya, pero puedo enseñarles exactamente la manera para ir al cielo eterno. Nuestra vida es muy cansada, ¿cierto? En esta vida muy difícil tenemos que obtener la salvación, la vida eterna.
Muchas personas viven buscando a Dios que le da felicidad carnal, abundancia material y bendición carnal, pero Dios en la Biblia no es así. Dios en la Biblia nos da las cosas eternas. A pesar de que vivamos con mucho sufrimiento carnal en este mundo, tenemos que obtener la vida eterna. Entonces, durante una semana, ustedes pueden encontrar esta manera para ir al cielo eterno. Espero que todos escuchen hasta el final, por favor. Ya. Hay un problema que tenemos que pensar en este mundo. Primero, ¿de dónde vengo y a dónde voy? Ya nosotros vinimos de vientre de madre y vamos a sepulcro después de la muerte. ¿Qué piensan ustedes? Ya muchas personas piensan de tal manera. Pero nosotros vinimos de Dios y volvemos a Dios después de la muerte. ¿Para qué? Para que seamos juzgados según nuestros pecados. Hay juicio. Si todos nosotros iremos al cielo eterno, será mejor, pero ahí existe el infierno eterno. Pero mucha gente no piensa seriamente sobre el infierno eterno. ¿Por qué razón nosotros hacemos el seminario bíblico? Porque existe el infierno eterno. La Biblia dice que muchos creyentes, muchos cristianos y católicos y creyentes van al infierno creyendo en Dios. Creyendo en Dios van al infierno. Israelitas, ellos creen muy bien en Dios, ¿sí o no? Pero la mayoría de las personas, ¿a dónde fueron? Al infierno, creyendo en Dios. Ahora, muchos cristianos creen en Dios en este mundo, pero muchos de ellos igual van al infierno eterno porque no han nacido de nuevo. ¿Ustedes han nacido de nuevo? En este seminario bíblico tiene que solucionar este problema. La muerte no es el fin. Ya, vamos a ver. ¿Y después? Mira, yo inventé un nuevo programa. ¡Oh, qué genial! ¿Qué más me cuentas? Voy a ser promocionado pronto. Ya falta poquísimo. Que yo sea el CEO de esta empresa. ¡Oh, qué bien! ¿Y después? Voy a empezar de vivir una vida divertida con una hermosa mujer, en una casa gigante y lujosa. ¡Oh, excelente! ¿Y después? Después, voy a tener lindos hijos y seré el mejor padre que haga todas las cosas que sus hijos le pidan. ¡Oh, te envidio! ¿Y después? Después, cuando me jubilo, voy a descansar. Unas fiestas de vez en cuando, viajando tranquilamente. Así es la vida, ¿cierto? Es una buena vida. ¿Y después? ¿Pero por qué me sigues preguntando y después? Me voy a morir, pues. Todos los que asistan a mi funeral van a hablar sobre mi vida exitosa. ¿Y después? ¿Qué me dijiste? ¿Qué hay después de eso? Después... Un momento, ¿no estás viviendo como esta persona? Existe el infierno eterno. Y la Biblia dice que las que van al infierno están mucho más que van al cielo eterno, creyendo en Dios. Esto es el problema. Ya. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Un poquito pensemos sobre nuestra vida. Esta palabra fue escrita por Salomón. Él tenía mucha abundancia, riqueza, prosperidad. Él hacía todas las cosas que quería hacerlo. Su esposa eran, ¿saben? 1000 mujeres. 1000 mujeres. Ya, después de disfrutar toda la cosa, él confesó de tal manera. Repiten, por favor. Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Justo antes de la muerte, él confesó de tal manera. A pesar de que vivamos 1000 años, 2000 años, cuando no cumplimos el propósito de nuestra vida, cuando no tenemos la convicción para ir al cielo eterno, nuestra vida es vanidad, vamos al infierno eterno. Pero alguien dice así, yo voy a creer en Dios justo antes de la muerte. ¿Ustedes saben cuándo va a morir? Nadie sabe. Lo pronto posible tenemos que solucionar. Les doy una pregunta. Aquí también están muchos adolescentes jóvenes.
y adultos mayores. ¿Por qué razón ustedes nacieron en esta tierra? ¿Por qué razón ustedes nacieron en Chile? Nosotros no sabemos, pero la Biblia dice exactamente. Nacimos en esta tierra para obtener la vida eterna, para ir al cielo eterno. Por esa razón Jesús vino a la tierra. En el quinto, sexto día voy a explicar esta parte. Pero durante 3 días yo voy a explicar sobre la exactitud de la Biblia. ¿De verdad Dios existe? ¿De verdad la Biblia es verdad? Por medio de varias evidencias. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo, de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aun de noche su corazón no reposa, eso también es vanidad. Ese versículo se muestra muy bien sobre nuestra vida. Así nacimos, trabajamos, nos fatigamos y así nosotros vivimos. Entonces, ¿qué cosa podemos obtener por medio de esta vida? Vivimos con mucha tristeza, lágrimas, sufrimiento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esto es la vida verdadera. Nosotros nacimos en esta tierra para llorar, para sufrir tristeza. No es vida verdadera. Ustedes ¿están felices verdaderamente? El dinero, honra, familia, buena salud, estas cosas no está felicidad verdadera. No, cuando morimos tenemos que dejar toda la cosa. Expresidente Piñera murió de repente. ¿Sí o no? ¿Él sabía que iban a morir? No. Por esa razón, él disfrutando de este mundo igual, de repente murió. ¿Cuándo murió? ¿Él llevó alguna cosa después de la muerte? No, él dejó toda la cosa. Nosotros lloramos mucho por causa de nuestro esposo, esposa y padres, hijos. Y algún día nos alejaremos con ellos. Sufrimos mucho, nos preocupamos mucho. Nosotros buscamos la felicidad verdadera con nuestra familia, pero no está igual vanidad. ¿Dónde está la felicidad verdadera? Así, mucha gente igual vive buscando el dinero, pero el dinero es igual como viento, muy vano. Cuando morimos tenemos que dejar toda la cosa en este mundo. Nacimos desnudo, volvemos, morimos desnudo. ¿Esto es la vida verdadera? No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es la mano de Dios. La Biblia dice que no hay cosa mejor que su alma se alegre. Cuando nuestro espíritu está mucho más alegre, cuando obtiene la vida celestial, la vida verdadera, cuando nacemos de nuevo, cuando entendemos el propósito de nuestra vida. En mucho sufrimiento, preocupación carnal de este mundo, tenemos que encontrar el propósito verdadero de nuestra vida. Tenemos que preguntar a Dios sobre esta pregunta, porque Dios nos creó. Mucha gente piensa que el dinero es lo más importante en la vida. ¿Ustedes también piensan lo mismo? ¿Verdad? San Lucas 12:20 sale una persona. Él trabajaba mucho, él era muy rico, tenía mucho dinero. Mirando su riqueza, él estaba muy, muy satisfecho. Y dijo a su alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Él estaba satisfecho mirando su riqueza. En ese momento, Dios preguntó a él. San Lucas 12:20 dice así. ¿Qué dice? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Si Dios toma mi vida hoy día, tenemos que dejar toda la cosa en este mundo. Pero las personas son necios. Muchos viven pensando que pueden vivir eternamente, pero la muerte está muy cerca de nosotros. ¿Entienden? La muerte está muy cerca de nosotros.
mientras viviendo en esta tierra con mucho sufrimiento, tenemos que encontrar el propósito de nuestra vida. Tiene que nacer de nuevo. Todas las respuestas de la vida están en la Biblia. Dios eterno habló de las cosas eternas por medio de la Biblia. Solo la Biblia trata las cosas eternas. Ya. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Así como este versículo, tanto animal como hombre nacen, comen, beben, engendran los niños y igual mueren de misma manera. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Así, cuando morimos, nuestro cuerpo va a volver al polvo, nada más, como animal. Pero leamos juntos, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Ya, el espíritu del hombre sube arriba a Dios para ser juzgado según sus pecados. Nosotros tenemos mucho pecado, ¿sí o no? Jóvenes, adolescentes, ¿tienen mucho pecado o no? ¿No? ¿Adultos tienen mucho pecado o no? ¿Adultos mayores? Sí. Ya. Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Dios no tiene nada que ver con el pecado. ¿Sí o no? ¿Por qué razón mucha gente se confunde en la Biblia? Ya. En una parte de la Biblia dice que Dios odia el pecado. ¿Entiende? Dios odia el pecado. Los pecadores jamás pueden ir al cielo eterno porque Dios odia el pecado. Pero en otra parte de la Biblia dice que Dios ama a los pecadores. Dios odia el pecado, pero ama a los pecadores. ¿Ustedes pueden entender los corazones de Dios? Por esa razón muchos se confunden. Cuando participan en la iglesia, creen muy bien en Dios, dice que yo puedo ir al cielo eterno porque yo acumulo mucha obra en la iglesia. Pero cuando no participa en la iglesia, cuando está desanimado, dice que yo no puedo ir al cielo eterno. Entre cielo eterno y el infierno eterno se confunden, ¿sí o no? ¿Sí o no? En este seminario bíblico ustedes pueden entender exactamente. Ya, si el hombre muere, si el animal muere, termina nada más. No hay vida después de la muerte. Pero si el hombre muere, desde entonces tiene que vivir, llevar su vida eternamente desde la muerte. Cuando ustedes mueren, desde entonces tienen que vivir la vida verdadera, eternamente. Esto es el problema. ¿En dónde? ¿El cielo eterno o en el infierno eterno? Por esa razón, mientras viviendo en esta tierra, tenemos que solucionar a dónde iremos después de la muerte. Por medio de la Biblia. Tenemos que nacer de nuevo. El camino inevitable. ¿Qué es eso? La muerte. Ya, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ya, nuestro cuerpo vuelve a la tierra, entonces se convierte en polvo. Esto es el problema. Entonces en Corea, cuando alguien muere, dice así, él volvió. ¿A dónde volvió? A un lugar donde vino, ¿cierto? ¿Dónde vino? Pero hay dos lugares eternos, el cielo eterno y el infierno eterno. Nosotros no vinimos de nuestros padres. Solamente mis padres me engendraron, me dieron la luz, nada más. Si mis padres me hubieran hecho, no me hubieran hecho de esta manera. Me hubieran hecho como quisiera, ¿cierto? Ya nosotros vinimos de Dios, entonces volvemos a Dios. Mucha gente dice que yo soy el dueño de mi vida. ¿Ustedes son dueños de sus vidas? Nadie es el dueño de su vida. ¿Por qué? Si nosotros fuéramos el dueño de vida, tenemos que decidir a dónde nacemos, ¿cierto? Pero nosotros no tenemos ningún derecho.
Según la voluntad del Señor, nosotros nacimos en esta tierra, nada más. Pero a pesar de que vivamos de cualquier manera, no importa, en cualquier lugar no importa. Por medio de la Biblia tenemos que nacer de nuevo. Ya, segundo problema. ¿Cómo se creó este mundo? ¿Cómo se creó este mundo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mucha gente dice que este mundo se creó por sí solo por mucho tiempo. Vamos a pensar que una manzana está flotando en este espacio, está flotando. Nosotros nos sorprenderíamos, ¿sí o no? Pero la tierra, que es más grande que esta manzana, está corriendo muy rápido, 1000 veces más rápido que un auto. ¿Puede imaginarlo? Y también hay sonido, se genera sonido. Ahora la tierra está girando muy rápido, pero hay mucho sonido, gran sonido. Oh, ¿verdad? Pero ¿podemos escuchar o no? ¿Por qué no podemos escuchar? Dios creó nuestros oídos para que no escuchemos el sonido grande, tampoco sonido diminuto. ¿Entiende? Si nosotros pudiéramos escuchar el sonido diminuto, como el sonido de bicho, en la noche podemos dormir. No. Así Dios creó nuestros oídos. ¿Esta taza se creó por sí sola? ¿Este edificio se creó por sí solo? ¿Cómo se creó por sí sola la vida tan maravillosa? Pero muchos evolucionistas dicen que este mundo, la vida se creó por sí solo. Porque no quiere creer en Dios, no quiere creer en la Biblia. Ya, tercero, realmente existe Dios. Hay dos llaves con las que podemos conocer a Dios. Primero, creación, y segundo, historia. En este seminario bíblico ustedes pueden confirmar exactamente Dios de creación y Dios de historia. Por esa razón podemos creer en Dios. ¿Entiende? En la Biblia hay muchas evidencias de la creación y evidencias de la historia. Si leemos Éxodo capítulo 33, dice, Moisés dijo a Dios, ¿me puede mostrar su rostro? Pero Dios dijo, no podrás ver mi rostro. El hombre jamás puede ver el rostro de Dios. Si pudiéramos ver a Dios, moriríamos en el acto. ¿Por qué? Porque el hombre tiene mucho pecado. Pero Dios es santísimo. Ya. Cuando los pecadores estarán delante de Dios santísimo, ¿qué pasaría? Todos van a morir en el acto. ¿Entiende? Ya. Ustedes pueden ver el sol durante 5 minutos. Nuestros ojos serán cegados. Pero ¿cómo podemos ver a Dios, ver el rostro de Dios con nuestros ojos? Es imposible. Pero muchas personas dicen que, yo he visto el rostro de Dios en mi sueño, en la visión, pero son mentiras. Puede ser un diablo en sueño, nada más. Nadie puede ver el rostro de Dios. Solo por medio de la Biblia podemos conocer a Dios. Ya. Hay 5 maneras de conocer a Dios. Primero, toda la cosa y conciencia. Mire, en la antigüedad, cuando no existió la Biblia fue escrita, empezó a ser escrita hace 3500 años atrás. Pero antes de esta historia, antes de este momento, cuando no existió la Biblia, ¿cómo las personas pudieron conocer a Dios? Por eso Dios les daba 2 cosas. ¿Qué es eso? Toda la cosa, naturaleza y conciencia. Por esa razón, ahora también, alguien conoce a Dios por medio de la naturaleza y conciencia. ¿Entiende o no? Pero no eran perfectas, eran imperfectas. Por esa razón, Dios nos ha dado 3 cosas maravillosas. Israel, Jesucristo y Biblia. Por medio de 3 cosas podemos conocer a Dios exactamente. Por medio de 2 cosas podemos conocer a Dios ambiguamente. ¿Entiende? Pero por medio de 3 cosas Dios podemos confiar exactamente en que Dios existe. Ya en este seminario bíblico ustedes igual pueden aprender sobre ese tema. Por medio de la creación y historia podemos conocer a Dios. De verdad,
Dios que es el dueño de la creación y dueño de la historia, ¿existen o no? Nosotros no podemos ver a Dios. Por esa razón, Dios nos ha dado muchas evidencias de la creación y de la historia. Israel igual. Por esa razón podemos confiar en la Biblia. Pero muchos cristianos, católicos, religiosos creen en Dios según costumbre nada más. Porque desde niños participa en la iglesia. Dios existe sin confirmar. ¿Sí o no? En Corea también pasa lo mismo. Tenemos que confirmar exactamente. ¿De verdad Dios existe o no? Usted es sí mismo. Hay tres atributos de Dios. Dios es omnisciente y omnipotente y eterno. Pero mucha gente consideran en Dios como algún caballero, un vecino que vive a su lado, nada más. Pero Dios es omnisciente, omnipotente, eterno. Ya. Cuarto, la Biblia es historia verdadera. En la Biblia está escrito la historia pasada, presente, futuro, ¿verdad? La verdad es que la Biblia es un libro histórico, ¿no? Cuando estaba en Corea, un día una profesora que enseñaba la historia humana vino a la iglesia y me pidió consulta, pastor, ¿por qué la historia humana es diferente con la Biblia? Yo le di así. Usted está malentendiendo. La Biblia coincide exactamente con la Biblia. En el principio ella no le creía. Durante 3 horas yo expliqué muy detalladamente. La Biblia coincide exactamente con la Biblia. La historia humana coincide exactamente con la Biblia. ¿Entiende o no? Por esa razón ella pudo creer en la Biblia. Ya, en este seminario igual puede entenderlo. En el tiempo de la Guerra de Sucesión de Estados Unidos hubo una persona, Lew Wallace. Él fue general del ejército de la Unión y gobernador de México. Él no creía en la Biblia, ni en Dios. Él investigaba la Biblia para descubrir que la Biblia es falsa. Entonces, después de investigar, él se dio cuenta exactamente que la Biblia es verdad. Después escribió una novela, Ben-Hur. Ya. En el año 1924, un cilindro de nabónido fue descubierto por un arqueólogo llamado Sidney Smith. ¿Por qué? Ya, la Biblia dice que el libro de Daniel dice que el último rey de Babilonia es Belsasar. Pero en la historia de Babilonia dice que el último rey de Babilonia es Nabónido. Son diferentes. Entonces muchas personas tenían dudas sobre la Biblia. Pero en ese cilindro fue descubierto en el año 1924. Ahora también igual está en el Museo Británico. En ese cilindro está escrito 2 nombres, Nabónido y Belsasar. Nabónido era padre y Belsasar era hijo. Pero Nabónido no tenía interés en gobernar su país. Entonces él daba permiso de gobernar en Babilonia a su hijo Belsasar. Por eso en la Biblia dice que el último rey de Babilonia es Belsasar. Pero legalmente, según la ley de historia de Babilonia, dice que el último rey de Babilonia era Nabónido. Pero por medio de este cilindro ha sido descubierto que esta historia es verdad. Ya. En la Biblia están muchas historias, pero por medio de varias evidencias podemos conocer exactamente. Ya, leamos juntos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ya, nuestro pensamiento es totalmente diferente del de Dios. Pero mucha gente encierran a Dios según su propio pensamiento, pero no. Dejando nuestro propio pensamiento, tenemos que inclinar nuestros oídos hacia la palabra de Dios, la Biblia. Quinto, existe el cielo y el infierno eterno. Mucha gente dice así, ¿tú has visto el cielo eterno y el infierno eterno? Ya, ¿ustedes han tomado el agua del mar de Corea o no? ¿Agua del mar de Corea salada o dulce?
¿Cómo saben ustedes a pesar de que no han tomado? Eh, Porque todo el agua del mar es salada, ¿sí o no? El agua del mar de Chile es salada. A pesar de que no hemos probado el agua del mar de Corea, igual nosotros ya sabemos que este agua es salada, ¿sí o no? Entonces, confirmando algunas evidencias. En este seminario bíblico no podemos confiar todas las evidencias, toda la Biblia, ¿entiende o no? Pero confirmando algunas evidencias donde está escrita en la Biblia, podemos confiar en todo el contenido de la Biblia, ¿verdad? Por esa razón podemos creer exactamente en el cielo eterno y el infierno eterno. ¿Por qué? Toda la Biblia es verdad. La Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 3, 15 dice que toda la escritura, toda la Biblia está escrito por la inspiración del Espíritu Santo. ¿Entiende? Toda la Biblia. Ya, Dios ama al hombre, pero ¿por qué razón Dios creó el infierno? Tenemos que aprender con mucho interés. Cuando hablo sobre infierno eterno, a mucha gente no le gusta. Ay, porque este pastor siempre habla del juicio, habla del infierno. A mí no me gusta. Pero esto no es mi palabra, ¿cierto? La Biblia dice así. Jesucristo también advirtió muchas veces sobre el infierno. Pero igual dice que mucha gente va al infierno eterno. Así que la fe es el por el oír y el oír por la palabra de Dios. No podemos obtener la fe por orar mucho, ni dar mucha ofrenda, ni alabar, ni leer mucha Biblia. Para obtener la fe, mucha gente y ora mucho, y también ofrenda mucho, y también canta mucha alabanza, y también lee la Biblia, pero no. ¿Cómo podemos obtener la fe? ¿Para? ¿Cuándo? Cuando escuchamos. Ya. Para recibir la salvación no es necesario hacer nada, ¿cierto? Solo tiene que inclinar sus oídos hacia la palabra de Dios, nada más. Ya, el propósito de aprender la Biblia. ¿Por qué razón tenemos que aprender la Biblia? Para obtener la vida eterna, la salvación, para ir al cielo eterno, para nacer de nuevo. A pesar de que estén cansados, espero que escuchen con mucha atención, por favor. Para algunos, este seminario bíblico puede ser última oportunidad para ir al cielo eterno. Ya, leamos juntos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya, la vida eterna significa vivir eternamente. ¿En este mundo? En el cielo eterno. Ya les doy una pregunta. ¿Vivir por mucho tiempo en este mundo es la bendición o maldición? Bendición, maldición. Alguien dice maldición, otro dice bendición. Vivir por mucho tiempo en esta tierra es la maldición. Cada vez que tengamos muchas edades, igual tengamos muchas enfermedades. Vamos a pensar en que debemos vivir por mucho tiempo en este mundo teniendo muchas enfermedades. Si no pudiera morir, aunque quisiera morir, esto bendición, maldición. Bendición, maldición. O maldición. Ya, a pesar de que vivamos poco tiempo en esta tierra, tenemos que recibir la salvación. En el cielo eterno hay felicidad verdadera. Existe el cielo eterno. El cielo es un lugar eterno. Solamente uno que no tiene el pecado, ni uno puede ir al cielo eterno. En este seminario bíblico, ustedes pueden solucionar sus problemas, pecado. ¿Cuál es la enfermedad más grave para todo? ¿Cáncer? Pecado. Solo por causa de pecado nosotros iremos al infierno eterno. Tiene que solucionar este problema de pecado. Esto nacer de nuevo. Salvación, vida eterna, perdón de pecado, todos son iguales. Esto es el propósito de aprender la Biblia. ¿Cuándo fue escrita la Biblia? ¿Desde cuándo empezó a ser escrita la Biblia? Ya, entre eternidad y eternidad, la historia, Jesucristo vino en medio de la historia. Ahora estamos en el año 2024.
Ya desde el año 1500 antes de Cristo empezó a ser escrita la Biblia y hasta el año 100 después de Cristo fue cumplida la Biblia durante 1600 años. Hace 3500 años atrás la Biblia empezó a ser escrita la Biblia, ¿cierto? Ya. La Biblia no fue corregida. Muchas personas tenían dudas sobre exactitud de la Biblia. Hasta ahora, la Biblia más antigua es la del año 900 después de Cristo. Ya, en este momento no había impresora, ¿cierto? Entonces ellos copiaron con mano. Por esa razón se llama manuscrito. ¿Entiende o no? Ya. Pero en el año 1948 después de Cristo, fue descubierto una Biblia por un pastor de una cueva que se llama Qumran, que está cerca del Mar Muerto de Israel. Ellos investigaban este contenido de este manuscrito de Mar Muerto, pero maravillosamente fue descubierto que esta Biblia fue escrita en el año 200 antes de Cristo. Esto era único manuscrito del Antiguo Testamento. Ellos comparaban dos versiones de la Biblia, pero maravillosamente los contenidos de dos Biblias eran iguales. Ya, mire. Ya, descubrimiento de manuscrito de Mar Muerto, desapareció la sospecha de si la Biblia fue corregida por varias personas de la antigüedad o no. Vamos a ver. ¿Alguna vez usted ha cuestionado lo que lee en la Biblia o si esto ha sufrido alteraciones o modificaciones a través del tiempo? Pues ahora se encuentran en San Diego, California, los rollos del Mar Muerto, una exhibición sin precedentes de fragmentos de la Biblia que datan de hace 2000 años y que podrían dar alguna respuesta a la inquietud de muchas personas. Ricardo Berrón nos amplía. Se cuenta que al buscar una oveja perdida, un joven beduino encontró en 1947 a las orillas del Mar Muerto una cueva donde no había ni oro ni joyas preciosas, sino jarrones antiguos que contenían manuscritos extraños, y resultó que se trataba de un gran tesoro. Los rollos del Mar Muerto eran como la especie de periódico de hace más de 2000 años, entonces ha sido como todo un recorrido a través del tiempo. Realmente pues el contenido histórico y toda la información que contienen son invaluables para toda la humanidad. Los arqueólogos descubrieron en este lugar llamado Qumran cerca de 900 rollos que datan del año 250 a.C. y el año 60 después de Cristo, escritos por los llamados esenios, siendo este el hallazgo arqueológico más grande del siglo XX y sumamente importante para el mundo judeocristiano. Los rollos del Mar Muerto son las copias más antiguas de documentos del Antiguo Testamento y de la Biblia hebrea que se han encontrado hasta ahora. Muchos de estos documentos son 1000 años más antiguos que cualquier otro documento que se ha encontrado hasta el momento. Bueno, por lo menos los creyentes podrán estar más tranquilos, ya que lo que se lee hoy en la Biblia, al parecer, no ha cambiado. La Biblia no fue corregida, ¿entiende? Dios conservó la Biblia. Satanás siempre intentaba falsificar la Biblia, pero Dios, Espíritu Santo, guardaba la Biblia perfectamente. En el año 2012, la Biblia traducida a 2.551 idiomas. Así, la Biblia fue traducida a muchos idiomas. ¿En ese mundo existe tal libro? No, solo la Biblia, nada más. La Biblia es una palabra de Dios, la obra de Dios que quiere darnos la salvación a toda la humanidad. Ya, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La Biblia no fue escrita por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los profetas escribieron la Biblia, pero ellos no escribieron la Biblia con su sabiduría, sino con la sabiduría de Dios, nada más. La Biblia que fue escrita por hombres inspirados por Dios. Ya, desde ahora vamos a ver sobre Dios creador por medio de varias evidencias de la creación donde está escrita en la Biblia. Nosotros no podemos ver a Dios con nuestros ojos, ¿cierto? Por esa razón, Dios nos ha dado muchas evidencias de la creación. Dios
Dios escribe en la Biblia cómo creó la tierra, universo, los animales, la planta, ¿cierto? Y escribió en la Biblia. Por medio de varias evidencias, igual podemos creer en Dios exactamente. Primero vamos a ver Dios creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entre todos los libros, no hay algún libro que mencionó sobre creación fuera de la Biblia. Ya Dios como creó universo, la tierra, la vida, el hombre, el animal. En este mundo existen muchas ideas como ateísmo, evolucionismo. Existen muchas ideas que se oponen a la Biblia, pero la Biblia, este versículo se opone a todas estas ideas. No solo dijo de que Dios creó este mundo, sino también dijo de la evidencia de la creación. Para Dios no es necesario convencer a las personas, sino que Dios declaró exactamente que Dios creó este mundo. Ya, leamos juntos. 1, 2, 3. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ya todo ya sabe que toda casa es hecha por alguno. ¿Sí o no? Sí, esta cosa es verdad. Igual, el que hizo toda la cosa es Dios. Esta frase también, esta palabra también verdad. Yo he visto a alguna persona que dice que esta casa también se ha creado por sí sola. ¿Por qué? No quería reconocer esta segunda parte de este versículo. Dios no creó este mundo. Por esa razón dice que esta casa también se ha hecho por sí sola. Muy testarudo, ¿cierto? Muy porfiado. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Quién puede decir de esta manera? Vamos a ver el color azul. Color azul, tan maravilloso. ¿Quién puede imitar este color azul? Así Dios puso el propósito hacia todas las naturalezas. Así Dios creó este mundo. Ya, este Job es un libro tan maravilloso. Este Job fue escrito hace 3500 años atrás. ¿Cuándo? Hace 3500 años atrás. Ya, dice, Dios extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ya, Dios dijo que Dios extendió el norte del universo sobre vacío, o norte del universo sobre vacío. Ya, muchos científicos dicen que este mundo se creó por el Big Bang, gran explosión, ¿cierto? Ya, si el universo se creó por el Big Bang, debería estar lleno de estrellas en este mundo. Igual en este mundo está lleno de estrellas. No puede que una parte del universo está vacío, pero la Biblia dice que el norte del universo está vacío. Pero maravillosamente en el año 1981 fue descubierto que existe inmenso espacio, inmenso vacío en el norte del universo. Esto es el artículo del año 1981. En el universo existe un espacio misterioso con un diámetro de 300 millones de años luz detrás de la Osa Mayor, donde hay pocas estrellas y está casi vacío. Ya, dice que 3 observatorios de Estados Unidos observaron el espacio del universo al mismo tiempo. ¿Sabe dónde está Osa Mayor? ¿Sabe dónde está Osa Mayor? Está en el norte del universo. Entonces, en Corea, en China dice así, Osa Mayor es 북두칠성. 북 significa norte. Dice que 7 estrellas donde están en el norte del universo. Ya, él extiende norte sobre vacío. Esta Biblia, ¿cuándo fue escrita? Hace 3500 años atrás. Ya, primero Estados Unidos publicó esta noticia. Y después, después en Corea como tradució como esta noticia.
¿Cómo Job sabía que existe inmenso espacio en el norte del universo? ¿Cómo Job sabía? Dios se lo dio a conocer, ¿sí o no? Dios le enseñó. Ya. También dice, cuelga la tierra sobre nada. La Biblia dice que Dios colgó la tierra sobre nada. Esta palabra también fue escrita hace 3.500 años atrás. Y también en Isaías, que fue escrita hace 2.700 años, dice que Dios creó la tierra como redonda, pelota. Ya. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Este Isaías fue escrito hace 2.700 años atrás. Dice que Dios creó la tierra como redonda, círculo. ¿Cuándo fue escrito esta Biblia? Hace 2.700 años atrás. Dios colgó la tierra sobre nada. Desde el principio la tierra era redonda. La tierra donde nosotros vivimos tiene forma de pelota. Los antiguos pensaban sobre la forma de la tierra. En la antigüedad, como no existían los aviones, las personas no creían que la tierra era redonda. Los antiguos creían que la tierra tenía la forma de una bandeja y se caerían si viajaban al extremo del mar. Hace unos cientos años atrás, nadie pensaba que la tierra tiene forma redonda, pelota. No podían imaginarlo. Pero no creían el resto de la Biblia. Por esa razón pensaban que se caerían si viajaban en barco a lo lejos. ¿Cierto? Pero la Biblia dice que la tierra tiene forma redonda, pelota. Nosotros ya sabemos esta verdad, ¿sí o no? Pero esta palabra, cuando fue escrita, hace 3.500 años atrás, hace 2.700 años atrás. Nadie podía imaginar. Pero ¿por qué Isaías escribió así? Porque Dios creó y se lo dio a conocer. Ya, eso es la forma de la tierra que los egipcios pensaban. Ellos pensaban que en el cielo existe el techo. En el techo están colgadas las estrellas. ¿Correcto? Los indios pensaban que la serpiente, tortuga y elefante sostienen la tierra. ¿Es correcto? No, todos son equivocados. Pero la Biblia dice que Dios colgó la tierra sobre nada. También tiene forma pelota. Ya. Pero el resto de la Biblia es correcto. La Biblia es un libro muy maravilloso. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? La Biblia dice que Dios ordenó la distancia entre las estrellas. También Dios ordenó la distancia entre la tierra y la luna. Y enseñó a Job esta verdad. Job no lo sabía. Era humano, era hombre nada más. Ya. Así, si la tierra girara alrededor del sol como quiera, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ya. Si la tierra acercará más del sol, no podemos vivir por el calor, ¿cierto? En cambio, si la tierra se alejará más del sol, tampoco podemos vivir por el frío. Si el sol fuera más pequeño, más grande, tampoco en la tierra pueden existir ningún seres vivos. Ya, ¿qué nos pasaría si no existiría la luna? La luna se inclinó como 23 grados, ¿sí o no? Se inclina 23 grados. Por esa razón se genera 4 estaciones, ¿sí o no? Por esa razón nosotros podemos vivir en la tierra. Dios diseñó muy, muy maravillosamente la tierra, la luna, el sol, y ordenó distancia exactamente. Para que se pueda haber vida, es necesario que haya una estrella del tamaño justamente del Sol y un planeta, la Tierra. Además, si el planeta no entra a la zona verde de la imagen que corresponde a los 7%, no se puede existir la vida. Es una órbita milagrosa. Así Dios diseñó este mundo, esta tierra tan afinada. Así Dios le hizo vivir toda la humanidad en esta tierra nada más. Ya. Job, ¿cuándo fue escrita? 3.500 años atrás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios dijo que creó el fundamento de la tierra. Ya. ¿La tierra tiene fundamento o no? ¿Ustedes han visto el fundamento de tierra?
Ya, ¿qué significa? También de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. La Biblia dice que debajo de la tierra está convertido en fuego. Hace 80 años atrás las personas sabían esta verdad. Una científica alemán, una científica que se llama Alemán, ella descubrió esta verdad que existe fundamento y fuego debajo de la tierra hace 80 años atrás. ¿Cuándo? Hace 80 años atrás. Alemán, ella descubrió esta verdad, pero la Biblia, ¿cuándo? Hace 3.500 años atrás dice que Dios creó el fundamento y el fuego debajo de la tierra. Ya, de la tierra nace el pan. Ya, cuando en la primavera las personas siembran la semilla, pero ¿cómo se brotan? ¿Cómo se brotan estas semillas? Por el calor. Por esa razón Dios puso este fuego debajo de la tierra. Por esa razón, por causa de este fuego, se brota la semilla. Por esa razón dice así, de la tierra nace el pan. ¿Cómo Job sabía esta verdad? No lo sabía. Dios, Creador, enseñó esta verdad. Se comprobó la temperatura del centro de la tierra 7.173 centígrados. Muy así. Debajo de la tierra, el núcleo interior y el núcleo exterior. Este núcleo interior es el fundamento. Se ha hecho metal tan duro, ¿entiende? Esto hace que la tierra no se rompa, aunque vaya muy rápido. Ya, entonces, aquí también hay núcleo exterior. Por medio de este núcleo exterior está convirtiendo. Por esa razón se genera campo magnético. Ya, ahora desde el sol viene viento solar tan caluroso. Cuando viene directamente el viento solar tan caluroso a la tierra se va a quemar todo. Pero ¿por qué razón la tierra no se quema? Por causa del núcleo interior y exterior se genera campo magnético. Bloquea este viento solar para que no se queme. Campo magnético. Vamos a ver. Esta lava radioactiva demuestra que el núcleo del planeta es como una gran fragua. Es una bola muy grande, increíblemente caliente, pero muy, muy grande. Y no solo eso. Ese núcleo líquido contiene hierro y níquel. Es un núcleo fundente en constante movimiento. Y todo ese metal agitado crea su propio campo magnético. Este campo magnético se extiende a 643.700 kilómetros por el espacio y rodea todo el planeta. Es un campo de fuerza gigantesco que ayuda a repeler la radiación letal que destruyó Marte. Estas cosas no se han creado por sí solos, ¿cierto? Dios diseñó exactamente y creó exactamente y escribió, ¿en dónde? En la Biblia. Por esa razón nosotros podemos confiar en la Biblia. Ah, Dios creó así. Fundamento es el núcleo interior, ¿cierto? Y fuego es el núcleo exterior. Por esa razón se genera este campo magnético y bloquea este viento solar para que no se queme la tierra. Ya, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades y desatarás las ligaduras de Orión? Aquí dice, ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Esta palabra dice que Dios ató Pléyades como lazos. ¿Sabe Pléyades? Ya, Pléyades es una estrella. Ya, se ve 7 estrellas, ¿entiende?
se juntándose 7 estrellas, se forma estrella Pleiades. Pero según nuestros ojos se ve como 7 estrellas nada más, pero en una estrella está incluido casi más de 500 estrellas. Juntándose 500 estrellas se forma una estrella. Con nuestros ojos se ve una estrella, pero están incluidos más de 500 estrellas. Así Dios ató como Pleiades como lazo, como racimo de uva. ¿Entienden? Hay una uva, pero hay muchos racimos, muchos ¿cómo se llama? Racimo. ¿No? Así, cuando nosotros miramos esta estrella Pleiades, se ve 6, 7 estrellas, nada más. Pero si vemos con telescopio astronómico, se ve muchas estrellas. Y también se forma una estrella. Yo capturé esta foto directamente por Google. Aquí sale estrella, Pleiades, pero en una estrella están incluidas muchas estrellas. Pero ¿cómo Job sabía esta verdad hace 3.500 años atrás? ¿Cómo Job sabía? No lo sabía. Dios le enseñó y escribió en la Biblia. Así. El grupo de estrellas de las Pleiades, ¿cuántas estrellas podrían ver con sus ojos? Se ven 6 o 7 estrellas con nuestros ojos, pero estos son los grupos de las estrellas pequeñas. He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ella las profundidades del mar, bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud, él da sustento. En este versículo dice así, Dios extiende su luz a la tierra, pero en idioma hebreo, luz se refiere rayo, relámpago. Con esta luz, relámpago, Dios castiga a los pueblos y también Dios da sustento a la multitud, a la persona. O sea, la luz, el relámpago, los rayos da sustento. Luz, relámpago, ¿no está sustento? Esta palabra fue escrita hace 3.500 años atrás. Dios no solo castiga a los pueblos, sino también da sustento a la multitud con rayo. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo nosotros podemos saber que este rayo, relámpago nos da sustento? En el monte, en Temuco hay muchos árboles, ¿cierto? Pero en el monte hay muchos árboles. Pero ¿quién da sustento? ¿Quién da abono como a estos árboles? ¿Quién da abono? Nadie da abono, ¿cierto? Pero ¿cómo se crecen? Hay secreto de relámpago. Como este versículo. Hace unas décadas ha sido descubierto de verdad. Los cultivos requieren mucho estudio y mucha mano de obra. Pero en la naturaleza, las plantas crecen sin que nadie las cuide. ¿Por qué? Entonces, hoy vamos a hablar sobre el agricultor celestial que abona a todas las plantas de la tierra, el rayo. El 78% de la atmósfera de la Tierra es nitrógeno, que constituye la mayor cantidad de aire atmosférico. Y el abono que utilizan las plantas también es nitrógeno. Dado que el nitrógeno en sí mismo no está disponible para las plantas, tiene que convertirse en iones amonio o nitratos, que son las formas disponibles para las plantas. Las bacterias Rhizobium absorben el nitrógeno disuelto en el suelo y lo convierten en iones amonio. A esto se le llama fijación de nitrógeno. Los iones amonio convertidos son absorbidos directamente por las plantas, pero se oxidan en nitratos a través de bacterias nitrificantes y son utilizados por las plantas. Y el tema de hoy, los rayos, también producen nitratos que las plantas pueden usar. Cuando cae un rayo, el nitrógeno y el oxígeno en la atmósfera se combinan para formar nitratos debido a la fuerte descarga de aire causada por la corriente de voltaje ultra alto del rayo y caen al suelo con la lluvia, lo que hace que sean fertilizantes utilizables para las plantas. La lluvia era una solución nutritiva que contenía nitratos, el alimento básico de las plantas. Históricamente, el rayo ha sido un símbolo de un castigo aterrador. De hecho, estaba jugando un papel importante en la aplicación de fertilizantes a numerosos árboles de la tierra. Realmente rayo y relámpago da sustento y abono, ¿sí o no?
Esta palabra fue escrita hace 3.500 años atrás. Según el desarrollo de la ciencia ha sido descubierto que esta es verdad. Este versículo es verdad. Ya, también Dios creó los animales y plantas, porque así dio Jehová que creó los cielos y Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Así Dios creó la tierra para que las personas pudiesen vivir. Entonces, fuera de la tierra, ningún ser vivo vive en esa tierra, ¿cierto? Ya, también Dios creó los animales, plantas. En Génesis salen 10 veces como la palabra según su género. Ya, según su género Dios creó este mundo. Los animales, plantas. Les doy una pregunta. Entre gallina y huevo, ¿qué creó primero Dios? ¿Gallina? ¿Huevo? De huevo sale gallina. De gallina sale huevo. De huevo sale gallina. De gallina sale huevo. Ya, evolucionismo jamás puede solucionar este problema, ¿sí o no? Pero la Biblia dice que Dios creó gallina. ¿Cuándo? En el quinto día. Dios creó todas las aves y peces en el quinto día, ¿sí o no? Por esa razón, cuando conocemos exactamente la Biblia, podemos solucionar todo problema. ¿Por qué? Porque las frutas y verduras tienen colores tan bonitos. Si estas frutas y verduras tuvieran color negro o blanco, no nos gustaría comerlos, ¿cierto? Dios puso muchos colores para que comieran bien. Así Dios también creó muy especialmente. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Qué significa? Esta palabra fue escrita hasta 1900 años atrás. Dios dice que le da el cuerpo en cada semilla. En la semilla de manzana, hay cuerpo, manzana. Ya, cuando dividimos la semilla de manzana, ¿hay manzana? No hay manzana, pero la Biblia dice que en la semilla de manzana hay manzana. ¿Qué significa? Eso se refiere a ADN. En el año 1953, Watson y Crick, hace 60 años atrás, ellos descubrieron que existe este ADN. Este ADN es el plan de todos los celulares. Células, perdón. No celulares, células. Así, secreto maravilloso ADN. Hace 1900 años atrás, la Biblia dice hace cierto, pero hace 60 años atrás ha sido descubierto esta verdad. Esto es el interior de una hoja observado por un microscopio especial de alto rendimiento. La hoja absorbe el carbono en el aire e hidrógeno en la tierra y produce varios elementos nutritivos con proteína y carbohidrato a través de un medio especial que se llama fotosíntesis. Según los científicos, para producir tales nutrientes es necesaria una inmensa planta química para cada hoja. Si alguien no lo hubiera diseñado, ¿cómo podría una hoja tener solito una tecnología tan avanzada como de fotosíntesis? Aunque sea una hoja muy trivial, igual hay muchas fábricas químicas, ¿cierto? Ya, también Dios creó los animales muy maravillosamente. ¿Diste tú al caballo la fuerza? Dios dice que ha dado gran fuerza Dios ha dado la fuerza muy especial al caballo. Ya. Este caballo corre sin cesar. Mire. ¿Qué es lo mejor que puede hacer el caballo? El corazón alcanza a ser 17 veces más grande que el de los humanos. Vaso que conserva los glóbulos rojos. Le es posible conservar 8 millones a 15 millones de glóbulos rojos. No tienen inconveniente en la respiración, aunque corran. Tienen el músculo blanco que les da fuerza, aunque no les provea sangre o energía. El caballo tiene una estructura corporal muy apropiada para correr. Ya, segundo. Ya,
Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. La Biblia dice que Dios creó el águila para que vean a lo lejos. ¿Qué necesitamos para ver a lo lejos? Binoculares. Dios puso binoculares en los ojos de águila. Sea una cría de halcón, tiene una vista muy excelente, más que la paloma. Tienen dos enfoques tras los ojos, con uno pueden ver de cerca y con el otro de lejos. Para ver los objetos que están lejos, usan el enfoque profundo, pueden ver hasta los objetos que están fuera de 10 kilómetros. Para ver los objetos que están cerca, usan el enfoque superficial. Es efectivo cuando atacan los objetos y tratan de ver los objetos más. Las guerras pueden coger a su presa en el aire. Como tienen el órgano sensorial en la planta del pie, cuando agarran su presa, la arrebatan automáticamente. Pero el arma más grande del halcón es su velocidad, que exalta las mejores historias del mundo. ¿En los ojos de águila hay binoculares o no? Sí hay. ¿No? ¿No? Dios puso binoculares en los ojos de águila. ¿Sí o no? Pura verdad. Ya, dice así. Asimismo, la liebre porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. Ya, liebre, ¿sabe liebre? Conejo. Ya, dice que el conejo hace rumia. ¿Conoce rumia? Ya, la vaca hace rumia. La vaca tiene 4 estómagos, ¿sí o no? Cuando primero él come primer pasto, así. Después, ¿qué hace? Guarda en su primer estómago y hace rumia. Después de un ratito y saca este alimento y mastica. ¿Sí o no? Así. No. Eso rumia, ¿sí o no? Después, él guarda como alimento en segundo estómago. Después de un ratito, cuando tiene hambre, saca de nuevo y mastica de nuevo, así. Esto rumia. Pero la Biblia dice que liebre, conejo hace rumia. ¿Ya conejo hace rumia? No hace rumia. Pero la Biblia dice que conejo, liebre, hace rumia. Pero hace unas décadas ha sido descubierto que conejo hace rumia con diferente manera. Ya, mire. Así, el conejo primero come pasto y hace alguna cosa atrás. Pero él tiene que comer este excremento. Si no comen este excremento, él va a morir. El conejo muere si no come su excremento. ¿Sería bueno que el conejo en realidad se coma su excremento? Se lo pregunto primero al experto. Sí, el conejo come su excremento. Por eso, nos echamos a observar a los conejos. Instalamos un laboratorio especial afuera y observamos 6 conejos diferentes de sus tamaños y clases. ¿En realidad los conejos comerán sus excrementos? Vamos a esperar. Dando el agua y comida adecuadamente, se ponen 2 conejos en cada habitación para no sentir soledad. Los conejos están acostumbrados a esta situación. 3 horas después, un conejo come algo, pero no hay comida. ¿Qué está comiendo? Después de un rato, sale algo de la boca. Veamos otra vez. Es excremento del conejo. Después de un rato,
come de nuevo. El conejo masca sin cesar. 야, 특이하다 그러면 계속 이렇게 왔다 도는 거야. Al final terminó de comer. Entonces, ¿por qué come el conejo su excremento? Se preguntó el experto otra vez. La comida que come el conejo pasa el órgano digestivo y sale por el ano. Este excremento se llama la secotrofia, que es rica en alimentos. Por eso el conejo come su excremento para nutrirse. Quizás solo este conejo coma su excremento. Por eso esperamos más. Ya atardeció y pasaron 11 horas. 저희 스펀지 게임 아시죠? El conejo come su excremento otra vez. 식은 변을 안 먹네 또. 식은 변을 안 먹네. Come lo que está en el suelo, 나중에 es decir, lo suyo. Entonces, ¿qué ocurriría si el conejo no puede comer su excremento? Como la secotrofia tiene todos los alimentos, si no se come, muere al final por carencia de nutrición. El conejo debe comerlo para nutrirse. Entonces, ¿qué componente tiene el excremento del conejo y por qué come solamente el suyo? Para investigarlo, se juntaron los excrementos y se pidió el análisis de los componentes al experto. ¿Cuál componente tiene el excremento del conejo? Se investigó el secotrofia y el excremento normal y concluyó que la secotrofia incluye más proteína y menos fibra. Según este dato, podemos concluir que la secotrofia tiene más nutrición que necesita el conejo. Y el conejo comerá su excremento solamente y se irá. ¿Entiende? Ya, así este conejo hace rumia en diferente manera. La Biblia, esta palabra fue escrita hace 3500 años atrás. Exactamente, conejo y liebre hace rumia. Diferente manera. Ya, esto es la foto de bacteria. Muy pequeño, ¿cierto? Ya, pero aquí podemos ver la parte cola de bacteria. ¿Entiende o no? Muy pequeño. Pero se ve esta cosa. Esto es la foto directa. ¿Entiende o no? Ya. Aunque es una cola bacteriana muy pequeña, en su interior tiene un motor muy sofisticado. Tan maravilloso, ¿sí o no? Directamente tiene esta forma. No está falsificada. Ya. El evolucionismo dice que estas cosas han sido creadas por sí solo, pero el evolucionismo no es una conciencia, sino una teoría nada más. Si vemos todas las cosas de este mundo, podemos entender Dios creador. Y últimamente Dios creó hombre. Dios creó hombre muy maravillosamente. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Quién es el que me creó? Dios solamente. Mis padres me dieron la luz, nada más. En el vientre de madre, ¿cierto? Dios me creó. Ya vamos a ver nuestro cuerpo. Dios creó los pelos ¿para qué? No tenga mucho frío y calor. Ya vamos a ver nuestra ceja. ¿Por qué razón Dios creó esta ceja? Para no entrar el agua en nuestros ojos cuando nosotros nos duchamos, ¿cierto? Dios creó también pestaña. ¿Por qué? Para no entrar bacteria, polvo, ¿sí o no? Ya, también Dios creó este pelo de nariz para no entrar bacteria. Pero ¿cómo creó Dios nuestros oídos? Muy blanditos, ¿cierto? ¿Por qué? Por esa razón podemos dormir
En la noche, como boca arriba, boca al lado, boca abajo, ¿sí o no? Para que no se rompa. Nuestro diente igual, el diente incisivo, también fue creado muy maravilloso para morder algo duro, como manzana, algo así. También diente canino, ¿qué sirve? Para romper, comer, como la carne, ¿sí o no? También Dios creó la muela para morder como la comida, la saliva igual. ¿Qué nos pasaría que cuando no sale saliva, cuando comemos? Es difícil digerirse la comida. Tenemos enfermedad, nada más, ¿sí o no? Nuestro cerebro y sangre, corazón, uña, nuestros cuerpos no son creados en sí mismos. Ya. Maravilloso diseño, misterio supremo. Nuestros ojos están diseñados maravillosamente. En la columna del cuerpo humano es más fuerte que el fierro. Dios creó nuestros huesos más fuertes que el fierro. 100.000 billones de computadoras ahí en nuestra cabeza. ¿Cuántos? 100.000 billones. Tan maravilloso. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. En el sexto día Dios creó no solamente animales, sino también hombre. Ya nosotros no podemos ver a Dios porque es espíritu. Pero ¿a qué se refiere imagen de Dios en ese versículo? Espíritu. El hombre, todos ustedes tienen espíritu que es imagen de Dios. Por esa razón los hombres son muy honrosos. Ya, Dios nos ha dado espíritu. Cuando nos creó, nos ha dado espíritu. Por esa razón, nosotros somos seres espirituales. Este espíritu jamás desaparece. Aquí, ahí, mono y hombre. ¿Son parecidos? Ya, ellos tienen cuerpo. Tanto animal como hombre tiene cuerpo. Por esa razón tiene apetito y deseo sexual, deseo de dormir. Y también tiene alma. Por eso tiene conocimiento, sentimiento, voluntad. Tanto animal como hombre. Pero solamente el hombre tiene espíritu, que es imagen de Dios. Pero el animal no tiene espíritu. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros podemos conocer que tenemos espíritu? Porque solamente los hombres tienen tres cosas. Conciencia, religión, eternidad. Conciencia, el corazón que discierne entre el bien y el mal. Los animales no pueden discernir entre el bien y el mal. Por eso, a pesar de que mate al hijo de su dueño, él también se ríen, ¿sí o no? Él como perro, algo así. Ya, los animales no pueden sentir remordimiento a pesar de que mata a otra persona, ¿cierto? Porque su naturaleza está en su cuerpo. Pero si el hombre mata a otra persona, su conciencia va a acusarle. Tú eres como asesino, ¿sí o no? Religiosidad. Solamente los hombres tienen religiosidad. Entonces, en todos los lugares donde están viviendo los hombres hay religión. En la selva hay alguna persona que viven como animal desnudo, pero ellos tienen religión, ¿sí o no? Ellos adoran algo. Alguien enseñó la manera de orar a mono, pero este mono podía hacer todas las cosas, pero no podía hacer oración al Señor, porque no tiene espíritu, imagen de Dios. El corazón de querer buscar a Dios, eternidad. El corazón de querer vivir eternamente. Solamente los hombres quieren vivir eternamente. Ya. Ustedes son muy honrosos porque el hombre tampoco conoce tiempo. Nosotros no sabemos cuándo morimos. Como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo. Leamos entonces. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. Delante de la muerte, los hombres son impotentes. La muerte nos llegaría de repente, sin aviso. Nadie puede evitar la muerte. Nosotros, los hombres, nacen en esa tierra y está corriendo hacia la muerte desde el nacimiento. Nosotros estamos corriendo hacia la muerte. Nosotros vivimos para morir, ¿sí o no? El fin de toda la persona es la muerte.
si digo la muerte, a mucha gente no le gusta. ¿Por qué este pastor? ¿Por qué habla de la muerte? Yo no voy a morir, algo así. Pero ¿quién puede morir eternamente en esta tierra? No. Nosotros no moriremos según el turno de nacimiento. A pesar de que joven y sea joven, adolescentes, entonces no van a morir temprano. No. Pueden morir más temprano que los adultos mayores. Nuestra vida es muy cortita. Ya. Si ellos hubieran sabido que iban a morir después de un ratito, ¿hubieran cruzado el río? ¿Por qué ellos cruzaron el río? Porque no lo sabían. ¿Ustedes saben cuándo van a morir? Lo antes posible tiene que solucionar el problema de la muerte. ¿De verdad tiene convicción para ir al cielo o no? Aunque sea joven, adolescente, niño, adulto mayor, no importa. Ya, en este mundo existen muchas personas que revivieron de la muerte. Yo también conozco un caballero en Corea. Él murió por accidente. Pero de repente su espíritu salió de su cuerpo y viajaba a su pueblo natal. De repente. Pero su espíritu escuchó la conversación de como padres. Sus padres estaban hablando algo secreto. Pero cuando después de revivir, él fue a su pueblo natal y dijo su experiencia. Cuando yo morí, mi espíritu escuchó su conversación. Pero su padre se sorprendió mucho. ¿Cómo tú sabes esta verdad? Solo yo y tu mamá saben esta verdad secreta. ¿Cómo tú sabes, papá? Cuando yo morí, mi espíritu salió de mi cuerpo y yo vine aquí. Y yo escuché sus conversaciones. Fuera de eso, en Chile también yo he visto 2 personas que revivieron de la muerte. En Santiago, un futbolista joven, y en Limache, una señora. Ellos también tienen esta misma experiencia. En la Biblia también salen algunas personas que revivieron de la muerte. Apóstol Pablo igual. ¿Entiende o no? ¿Por qué razón Dios permite? Para conocer exactamente que existe la vida después de la muerte. Ya vamos a ver. Existe la vida después de la vida. Iremos a alguna parte al emprender nuestro último viaje. Son muy pocos los que han estado al borde de la muerte, los que llegaron a cruzar el umbral y volvieron para contarlo. Esta fue su experiencia al cruzar la última frontera. Y fue como si subiera para arriba. Y entonces yo empecé a ver mi cuerpo. Pero que entré en ese túnel que yo veía una luz blanca y conforme iba avanzando, la luz se iba siendo más grande, mayor y más fuerte. Cuando tienen el contacto con los fallecidos, amigos, compañeros, familiares fallecidos, los suelen ver mucho más jóvenes que cuando fallecieron. Es una experiencia de muerte, de haber estado en el umbral de la muerte. Muchos incluso relatan que esos seres que encuentran de alguna manera les obligan o les inducen a volver. Es muy reconfortante, por fin, haber estado tan cerca de algo al que teníamos tanto miedo, porque le tenemos menos miedo y además hemos sobrevivido. La ciencia lleva tiempo interesándose por estas experiencias.
En 1975, el doctor en medicina Raymond Moody publicó un libro que convulsionó a la opinión pública internacional. Vida después de la vida. Entonces lo leo, me parece interesante, te abre un nuevo camino, te abre una nueva perspectiva, y yo me planteo que aquí tiene que haber, pienso yo, casos iguales o parecidos o semejantes. El doctor Bill ha investigado en los últimos 25 años más de 120 casos. Desde entonces, compaginó el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, o ECMs, con su trabajo en el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla. En breve publicará un libro con las reflexiones de toda una carrera y 60 de los casos que más le impactaron. Yo era tan feliz ahí en esa dimensión, que es que bueno, yo veía a todos mis seres, a mis seres queridos. La casuística dice que en la primera fase se produce la sensación de salida del cuerpo. Al recobrar la conciencia, los pacientes relataban con precisión lo que había sucedido en el quirófano aunque estuvieran en coma, sedados o clínicamente muertos. Lo habían visto todo, desde algún lugar elevado. Tienen absoluta conciencia, incluso han detallado muchos pacientes luego lo que ha ocurrido en el quirófano en ese momento, cuando estaba sometido, pues a lo mejor en mitad de una operación, ya ha habido un fallo de tensión cardíaca, o vamos, de tensión sanguínea, o producto de la anestesia. Yo estaba elevado y estaba viendo lo que estaban haciendo, y lo estaba viendo todo, y venga a darme y no reaccionaba. Entonces el médico el jefe de la UCI dice: María José, esto se ha acabado, aquí no, esto se ha ido, no podemos hacer nada. Después afirman haberse adentrado en un túnel que absorbe como un agujero negro, con dirección a una luz cegadora. Mientras tanto, afirman ver su vida pasar como en el cine, como si fueran pantallas a una velocidad de vértigo. Me empezaron a pasar una película, pero muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y entonces cuando me vi pequeña, me vi con 6 o 7 años, con 5, con 12, vamos, todo. Desde que el coche me golpeó hasta que fui introducido en él, reviví toda mi vida hasta esa edad de una forma diferente a como yo la recordaba. Y eso realmente me marcó. Algunos dicen que al final del túnel se reencuentran con sus seres queridos, aunque nunca llegan a conversar con ellos. Y al final del túnel se topan con una inmensa bola de luz. Algunos la tocan, otros siquiera osan acercarse. Pero en lo que todos coinciden es en su naturaleza divina, distinta a todo lo anteriormente contemplado. Ellos daban mismo testimonio. Primero ellos han visto su cuerpo muerto y también entraron a un lugar muy brillante. No era sueño, sino la realidad. Y también cuando ellos murieron, delante de sus ojos están puestos todos sus pecados, desde niña hasta la muerte. Porque para que sea juzgado por Dios, por causa de sus pecados. La muerte no es un sueño. Nosotros vivimos en etcétera como sueño, porque cuando morimos desaparece todo, ¿cierto? Pero después de la muerte entraremos al mundo eterno. Empezamos la vida verdadera eternamente. Entonces, mientras viviendo en esta tierra, tenemos que preparar la vida después de la muerte. ¿Qué es eso? ¿Ganar dinero? Nacer de nuevo. Obtener la vida eterna. Salvación. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Mi cuerpo vino del polvo, vuelve al polvo. Mi espíritu vuelve a Dios y también vino de Dios y vuelve a Dios. Antes de la muerte tenemos que solucionar este problema. ¿Por qué Dios creó al hombre? La tierra, planta, animales fueron creados para hombre. Ellos no fueron creados para Dios, ¿cierto? Pero el hombre fue creado para Dios. Solamente el hombre puede glorificar a Dios, pero ustedes viven glorificando a Dios o no. Porque en el sexto día Dios creó no solamente los animales, sino también el hombre. Porque el hombre puede vivir como Dios o puede vivir como animal. Muchas personas de este mundo viven como animales. Ya, en el Temuco hay muchos animales, en el campo, ¿sí o no? ¿Cómo viven ellos? ¿Cómo viven? Inclinándose su cabeza a la tierra. Siempre ellos andan de tal manera, así. ¿Qué comen? ¿Qué beben? ¿Cómo disfrutan? Los hombres pueden vivir de tal manera.
desde mañana hasta ahora. ¿Cómo ustedes han vivido? Muchas personas disfrutan en este mundo y también siempre andan buscar qué comer, qué beber, cómo ganar dinero, nada más. Viven como animales, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Mientras viviendo en este mundo, a pesar de que vivamos con mucho sufrimiento, los hombres tienen que buscar obtener la vida celestial, la vida de Dios Creador. Es muy importante. Esto es el propósito del seminario bíblico. Ya, los hombres, todos ustedes en ese seminario bíblico pueden nacer de nuevo cuando escuchan la palabra hasta el último día. ¿Entiende? Espero que no dejen de escuchar la palabra, por favor. Mañana voy a explicar sobre la historia humana donde está escrita en la Biblia. Tan maravillosa, muy maravillosa. ¿Entiende? Ya, con la oración terminemos. Dios Padre, que santo misericordioso, te damos gracias, Señor. Te agradecemos por habernos dado esta oportunidad a aprender tu palabra preciosa. Señor, ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra preciosa, aprender a recibir la salvación. Mañana también continuaremos a aprender tu palabra. Ayúdanos para que nadie pueda faltar como este seminario bíblico. Dándote gracias, oramos en el nombre de Santo Jesucristo que nos ama. Amén. Muchas gracias. Nos vemos mañana.